Bueno, queremos hablar de lluvia precisamente con Martín Jeix, académico acá de la Universidad de Concepción, climatólogo de geofísica acá de la UDEC. ¿Cómo estás? Vale. Muy bien. Seco, por lo menos. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, si pudiésemos partir comentándole a la gente cómo podemos definir estos fenómenos atmosféricos. Se habla del tropiconce, ¿no? Ayer nos reíamos incluso, como bien dice Constanza, en un programa donde de verdad se veían los cielos despejados y el pronóstico era que iba a llover toda la semana. ¿Cómo se puede definir este fenómeno, sobre todo en nuestra región? Bueno, yo creo que ese es el gran valor de los pronósticos meteorológicos, ¿verdad? Porque efectivamente ayer incluso llegó un poquito de sol, yo estaba en mi oficina, sentía un poco el calor del sol y era difícil imaginarse quizás la lluvia que era inminente pocas horas después. Así que ese es el valor que tenemos de estar monitoreando la atmósfera y de poder tener pronósticos meteorológicos que nos anuncian estos cambios repentinos en el tiempo. Ahora, tan repentino no fue este cambio, fue gradual y lo veníamos anticipando hace muchos días. Y claro, quizás uno dice, bueno, no llovió el lunes, llovió el martes, pero es que veníamos hace muchos días anticipando esta lluvia muy fuerte. Así que finalmente Tropiconce es producto de que estemos situados en esta latitud, ¿sí? Que lleguen este tipo de fenómenos que son ciclones, sistemas de baja presión y que estén intercalados por sistemas de alta presión que nos dan cierta estabilidad. Y eso en Concepción es muy marcado, esta sucesión entre sistemas de buen tiempo, entre comillas, y de tormentas como nos toca de repente. Claro, precipitaciones que no sé si tenemos alguna camarita de la unidad operativa, señor director, para ver si está lloviendo en estos momentos, porque de temprano yo no, por lo menos acá en Concepción, no llovía. A medida que cerca de las 8:15 puede haber sido, cayeron unas pequeñas precipitaciones, pero una llovizna mínima. Vemos ahí, al parecer no hay lluvia, o si es que es imperceptible ante la cámara. Dentro de lo que se ha proyectado también esta cantidad de milímetros. ¿Y cómo se realiza esto? Porque, claro, muchos dicen, ya me voy a relajar entonces, no saco las botas, no saco la chaqueta, no saco el paraguas, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que se nos viene también, porque se ha hablado que esta jornada y la de mañana va a ser con intensidad. Sí, sobre todo esta jornada, miren, la verdad es que ha llovido bastante. Hay un sesgo ahí también en nuestra percepción, seguramente, en la medida que estemos bien cubiertos y durmiendo nos sentimos eso, y además esta ciudad está relativamente preparada, o bastante preparada, digamos, para poder drenar esa cantidad de agua, pero llevamos más de 25 milímetros de precipitación desde anoche, y eso es bastante. ¿Cuánto? Menos de 12 horas. Claro, y eso equivale más o menos a 2 veces lo que llueve en promedio en un día de invierno de lluvia. Así que ha llovido harto. Quizás no hubo tanta afectación ahora porque, bueno, llovió de noche, no hay tacos por eso, etcétera, y hay algunos sectores medianamente inundados, pero hasta ahora ha resistido bien. Ahora, esto es intermitente dentro de este sistema que es bastante persistente el día de hoy. O sea, hoy vamos a tener todo el día esta condición bien nublada, con un tiempo de lluvia. No significa que esté lloviendo todo el tiempo sin parar, pero sí tenemos pronóstico de lluvia para todo el día, y sobre todo hacia la hora de almuerzo puede que haya ahí un chubasco o una lluvia mucho más consistente. Ayer, por ejemplo, en una hora llovió algo así como 4 milímetros, que es una cantidad no tan impresionante, ¿verdad? Yo decía 10 milímetros llueve en un día de invierno, 4 milímetros no es tanto, pero lo que pasa es que llovió en una hora. Y con eso ya acá por el barrio universitario había varias calles anegadas y bueno, en realidad para alguien que transite eso moja mucho. Martín, siempre en son de poder ir educando a la población, muchas veces nos cuesta definir la diferencia de la climatología entre lo que son las distintas estaciones, por ejemplo el invierno, el otoño. ¿Cuáles son las principales características de las estaciones y sus climas? Para poder hacer quizás esa diferenciación de primero llega el otoño y ya estamos situados ya en todo lo que es el invierno y sus cualidades de lluvia, etcétera. Bueno, para el caso puntual de Concepción, como bien sabemos, la característica del invierno es que hay una probabilidad muy alta de lluvia, y eso es porque todo el viento del oeste, que son los sistemas de viento que traen precipitación desde el Pacífico hasta el continente, se traslada mucho más hacia el norte. Es por eso que también en Chile central hay probabilidades de lluvia durante el invierno, justamente porque estos sistemas frontales, estas bajas presiones se desplazan hacia la zona centro-sur. En cambio, en el verano todo esto está restringido mucho más cerca del polo y no tenemos entonces precipitación en esta zona. Dentro de lo que hay, Martín,
con este cambio, de hecho yo ayer lo comentaba y dije, oye, pero todavía no llega el invierno, y se reían como que, oye, el invierno ya llegó, como, con esta percepción. Dentro de lo que va variando precisamente dentro de la costa, dentro del valle, y lo que alerta también esta jornada precisamente porque la isoterma cero, y hablamos de estos términos que quizás nos familiarizamos en invierno, claro, pero pasa al otro año y ya nos olvidamos. Entonces cuando estamos empezando con estos términos, esas características y cómo varía, de verdad yo como que trato de darle vuelta y digo, ¿cómo varía lo que pasa en la costa, lo que pasa en valle, lo que pasa en interior? ¿Cómo es que impacta de distintas maneras? Sí, es una pregunta importante porque abordas también la temperatura. Yo estaba hablando recién de cuáles son las características de la precipitación entre verano e invierno, pero en la temperatura, por supuesto, sabemos que en invierno tendemos a tener temperaturas muy bajas y en mayo eso fue la característica, ¿verdad?, de varios días que tuvimos una ola de frío incluso. Tuvimos temperaturas muy bajas. Ahora recién cuando comenzó el programa ustedes anunciaban 13 grados. Es alto. Son al menos 4 grados más que lo que teníamos el lunes, por ejemplo. Así que tenemos temperaturas mucho más altas. Disculpa. Sí, y con respecto a eso, ¿por qué por lo general cuando llueve uno tiende a sentir que hay mayor temperatura y esta variación también en lo que es, nos da mucho más frío cuando no llueve, y cuando llueve, claro, ahí sentimos no tan bajas las temperaturas? Exactamente, y ahí también atiendo lo que mencionabas tú antes, lo que preguntabas, que es esto de qué pasa con la isoterma cero. Cuando llueve, en general, en los sistemas, digamos, con una componente de viento desde el norte, lo que sucede es que hay advección o transporte de propiedades más cálidas que vienen desde el norte, ¿ya? Entonces tenemos viento del norte, eso yo creo que lo percibimos con la experiencia cotidiana justo claro, antes de que va a llover, y eso ha sido muy notorio en este evento, por ejemplo. Hemos tenido este viento del norte que trae temperaturas más cálidas y justamente ahora está lloviendo en un ambiente bastante cálido. Eso significa que la isoterma cero, que es este plano donde la temperatura alcanza los 0 grados, aumenta también porque toda la atmósfera baja se calienta, ¿sí? Y eso entonces homogeniza las condiciones entre el litoral y la precordillera, está todo mucho más cálido. Y sobre todo si en precordillera y en la cordillera está más cálido, la isoterma cero está alta, lo que sucede entonces es que la lluvia puede caer sobre la nieve, derretirla, y eso aumenta desplazamiento de tierra y los todo caudales, lo que... claro. Esperemos que no ocurra de una manera tan intensa, y bueno, estamos ahí conectados también con los distintos municipios y vamos a ir informando de acuerdo a lo que se vaya entregando en su momento. Tenemos imágenes para ir viendo, Martín, para que vayamos explicando también de acuerdo a los diversos fenómenos y todo lo que hay precisamente. Acá es lo que se acerca el ciclón, ¿o no? A ver. Sí, exactamente. O sea, esta imagen yo la quise compartir porque, bueno, es una imagen satelital. Yo muchas veces la denomino como una macro selfie, ¿verdad? Es como que estuviéramos sacando una foto desde el espacio. Acá podemos ver esta cara del planeta donde se ve muy bien el Océano Pacífico y particularmente Sudamérica. Para ir explicando, ya que no tenemos puntero. Claro. Exacto. Y yo traje esta imagen solamente para mostrar cuál era la situación de ayer a eso de las 5 de la tarde. ¿Ya? Todavía podemos ver ahí que está iluminado, así que era de día, y lo que podemos ver es esta banda nubosa muy marcada. Ustedes pueden fijarse, Chile tiene miles de kilómetros, ¿verdad?, de extensión. Como por acá, ¿no? Exactamente. Y ustedes pueden ver entonces que la banda nubosa también tiene una extensión comparable con la longitud de Chile, incluso más. ¿Podemos definir los colores para que la gente vaya comprendiendo, por ejemplo? Sí, este es el blanco, el más gris, café. Sí, es una imagen satelital de la imagen. En el visible, así que por una parte podemos ver Sudamérica, ¿verdad?, el continente. Acá se han superpuesto las fronteras de los países para poder distinguirlos, y podemos ver entonces también los colores de la cobertura del suelo. Podemos ver muy verde, por ejemplo, en la parte de la Amazonía, y podemos ver también el desierto, ¿verdad?, en ese color característico y muy despejado, más café, ¿verdad? Y luego vemos la nubosidad, que tiene distintas características, algo que acá resalta como nubes muy blancas, ¿verdad? Son aquellas que están reflejando mucha radiación y son nubes con desarrollo vertical, nubes altas. Y en otras partes tenemos nubes un poco más grises, que son nubes bajas, la típica nubosidad costera que aparece, que está asociada a la vaguada costera. Y efectivamente lo que yo quería destacar es esta forma de espiral que aparece acá, y eso es justamente el centro de la baja presión.
y la circulación que se genera en torno a la baja presión, que genera entonces esta nubosidad tan característica con esta forma, ¿verdad?, de espiral o de coma, como muchas veces se le denomina. Claro. Y eso entonces nos muestra inminentemente cómo estaba llegando la precipitación al sur del país, y justamente esta extensión nos muestra el transporte de humedad que viene entonces desde regiones muy lejanas y se transporta por miles de kilómetros hasta llegar al sur de Chile. ¿Este tipo de imágenes les sirve también a ustedes para poder ir monitoreando el estudio de lo que es el clima de manera constante, ¿no? ¿Cómo se genera justamente ese estudio desde esta capacidad de poder ir analizando y teniendo la certeza de lo que probablemente va a ir ocurriendo en los próximos días? Sí, exactamente, porque justamente el contraste que hace esta imagen con lo que vemos en una aplicación de celular, por ejemplo, es que nos muestra la realidad de lo que está pasando en la naturaleza, ¿sí? Versus lo que nosotros podemos ver en una aplicación, que es quizás los montos de precipitación que aparecen puntualmente en un lugar. Entonces nos permite tener esta observación para ir contrastando lo que dicen los modelos atmosféricos, los modelos computacionales que se alimentan de este tipo de información satelital para poder generar pronósticos. Oye, porque de hecho, aprovechando, yo tengo acá la aplicación de que viene predeterminada en el teléfono. ¿Qué te dice? Me indicaba 26 milímetros las últimas 6 horas, 50 milímetros en las próximas 24 horas, no sé, luminosidad de la luna, humedad 93% y todos esos detalles dentro de lo que hay, porque claro, uno dice, oye, va a llover eso de las 6, y como que todos estamos súper informados. Claro. Antes uno veía el pronóstico el día anterior, va a llover, chuta, salgo preparado durante todo el día nomás. Sí. Dentro de esta tecnología, cómo acerca también a la ciudadanía, que igual a veces hablamos que el exceso de información de repente juega una mala pasada, porque malinterpretamos a veces los datos, porque no tenemos el conocimiento de base, sino que nos quedamos con esto más superfluo. Sí, mira, bueno, yo como climatólogo del Departamento de Geofísica de esta universidad, en realidad estoy fascinado con que haya mucha información. Nos encanta ver este tipo de gráficos, nos encanta contrastarlo con las imágenes satelitales, por ejemplo, y poder hacer análisis, y mientras más información mejor. Ahora, la información hay que saber discriminarla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo encuentro maravilloso que ahora sepamos que en las próximas horas, por ejemplo, tú anunciaste todavía, quedan varias decenas de milímetros por caer. Uno podría haber salido esta mañana y decir, bueno, ya pasó la lluvia, pero no, sabemos que todavía queda bastante por llover, pero además en los pronósticos del tiempo no nos fijamos solamente en un número. En general las aplicaciones de celular traen, por ejemplo, un solo monto de precipitación, pero tienen asociado también una probabilidad. Y eso es parte entonces de esta cantidad de información que tenemos, en donde hay varios pronósticos que se generan para finalmente tener una idea también de la incertidumbre del pronóstico, que es parte de esta área del conocimiento. Hoy día 100% de probabilidad y mañana 70%. ¿Qué hay en torno también a esta gráfica que hoy día también podemos ir presentándola a la gente y a todos los que nos acompañan con respecto a la temperatura del aire? Sí, miren, el lunes en la tarde había una sensación de bastante frío, y sin embargo ayer en la tarde ya teníamos una sensación bastante más cálida. Lo que quiero mostrar acá, este es un gráfico de la Dirección Meteorológica de Chile, donde se ven dos curvas. Una es la curva gris, que es la evolución de la temperatura durante el día lunes. Y ahí ustedes pueden ver acá valores más bajos, en torno a 8 grados, y por ahí una mínima que no fue tan baja. 7, de haber sido, sí, por ahí, entre 6 y 7 grados, ¿verdad? Esa fue la temperatura mínima el día lunes, y después, como es natural, ¿verdad? A las 11. Durante la tarde se alcanzó entonces temperaturas más altas, que son de en torno a 12 grados. De 11 Ese fue el día lunes. 5. Y después, al terminar la tarde, baja de nuevo la temperatura, ¿verdad? Y se cierra el ciclo diario. Ahora, la curva roja es la curva de la temperatura de ayer, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que si alguien sintió que en la mañana no hacía tanto frío ayer, que era un día agradable, y en la tarde sobre todo se sintió mucho más tibio, ¿verdad?, que el día anterior. Bueno, efectivamente fue así. Tanto fue así que a eso de las 8 de la noche, que es cuando termina el gráfico rojo, cuando empezó a llover anoche, teníamos como 4 grados más, ¿ya? Y esto yo lo quiero destacar. Esto es un pantallazo entonces que yo tomé anoche de la Dirección Meteorológica de Chile. Son datos de Carriel Sur, de la temperatura en Carriel Sur. Esto entonces destaca este ambiente cálido en que empezó a caer la precipitación, y justamente una isoterma cero alta que está como a 3 kilómetros, 3.000 metros. Y eso entonces intersecta con la nieve, que ha sido acumulada en la cordillera.
¿De qué manera sirve la temperatura también como un elemento principal y prioritario para poder seguir con los estudios de la climatología y comprender probablemente si es que a través de la temperatura va a llover, va a hacer más calor, etcétera? Miren, en realidad en meteorología y en estudios de largo plazo, en climatología, nos interesa mirar muchas variables. Nos interesa mirar, por supuesto, lo que sucede con la precipitación, lo que sucede con la temperatura. En un contexto de cambio climático, ¿verdad?, y de calentamiento global, generalmente nos referimos a este fenómeno del aumento de temperatura sostenido en el tiempo. Pero a esta escala de la meteorología, ¿sí?, ustedes pueden ver que incluso entonces entre día y día puede haber una variación tremenda. Y si consideramos el plazo de semanas y pensamos entonces en estos días de mayo que fueron muy fríos, podemos notar que temperaturas mínimas de en torno a 10 grados están 11 grados, están casi 10 grados por encima de lo que pasó en mayo. Así que son estas variables que nos permiten ir monitoreando, diagnosticando qué es lo que pasa con la atmósfera y en particular también con el sistema climático en general. Y lo que estamos viendo acá no es un cuadro, no es algo... Pero se ve bonito, ¿eh? Se ve bonito, lindo. Más Picasso. Oye, sí, ¿qué hay acá respecto a esto? Porque dentro de lo que a nosotros también nos gusta llevar a la casa es poder entender un poquito más. Si vemos esto en alguna otra parte, saber de qué estamos hablando. Sí, por supuesto. Justamente como monitoreamos la atmósfera, lo monitoreamos por una parte viendo estas imágenes satelitales que mostraba anteriormente, pero también productos computacionales. Estas son entonces salidas de modelos computacionales que nos muestran qué está sucediendo en la atmósfera en un momento particular, ¿sí? En este caso, lo que vemos acá es un pronóstico que se hizo con bastante anticipación, un día y medio de anticipación con 36 horas, para lo que iba a suceder justamente hoy a las 8 de la mañana. Okay. ¿Sí? Y esto es un pronóstico global, ya que se genera, en este caso, un modelo que se genera en Estados Unidos, pero que agencias de distintas partes del mundo pueden tomarlas y mostrar lo que realmente interesa analizar. En este caso, este es un gráfico que nos traen colegas de Mendoza, en Argentina, y que están siempre monitoreando lo que llamamos ríos atmosféricos. ¿Qué relación tienen los colores también dentro de este mapa? Entonces, justamente acá lo que nos interesa destacar es el vapor de agua que está presente en la atmósfera. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿y esto sería? En cada punto uno entonces integra, suma toda la cantidad de vapor de agua que está en la columna atmosférica y se grafica eso según una escala de colores, en que colores entonces más oscuros muestran que hay más vapor de agua en la atmósfera, y ustedes pueden ver entonces, y eso es lo que quiero destacar, ¿verdad?, esa figura arqueada, ese filamento, ¿verdad?, que es lo que eventualmente puede dar entonces origen a un río atmosférico, como es el caso ahora que tenemos un río atmosférico categoría 3 a 4 en la costa de Chile. O sea, ustedes pueden ver mucho vapor de agua en este filamento, ¿sí?, lo que llamamos río atmosférico, eso por una parte, y que está entonces rodeado de sectores con menor vapor de agua, y también pues, se puede ver acá algo de la circulación, y pueden ver entonces este giro. El ciclón. Que es el ciclón, justamente. A eso quería llegar, porque hablamos de río atmosférico, ciclón extratropical, que no sé qué. Y claro, son fenómenos distintos que dentro del estudio de la climatología, Martín, y ese cruce de datos y años anteriores, ¿se había dado algo similar? ¿O no se había visto con tanta intensidad? ¿Se ha visto en otros países? ¿Qué hay de aquello? Sí, es muy relevante destacar eso porque yo creo que ha sido algo positivo en realidad que se hable de este término de ciclón extratropical, para destacar que está justamente fuera de los trópicos, ¿verdad? Está en latitudes medias, por acá podemos ver esa rotación que en este caso va en sentido horario, y eso es lo que nosotros llamamos un movimiento ciclónico en el hemisferio sur. Pero como yo les decía antes, esto es parte de lo que nos sucede realmente todas las semanas, sobre todo en invierno, ¿sí? O sea, todo el tiempo pasan estos ciclones extratropicales. ¿Qué es lo llamativo de esto? Fíjense en esta extensión espacial, es muy grande, y eso ha generado mucho revuelo porque además veníamos hace muchos días diciendo esto va a generar bastante lluvia. Hoy, bueno, es el Día del Medio Ambiente. Queremos obviamente generar la conciencia necesaria para todos los que hoy día están viendo nuestro medio de comunicación, y en relación a eso, ¿de qué manera el calentamiento global ha hecho que vayan cambiando de cierta manera la temperatura y todo el trabajo, cierto, de climatología de nuestro país, por ejemplo? Bueno, yo creo que es fundamental
por ejemplo, que se conmemora un día como hoy, para relevar la importancia que hay en tomar conciencia, ¿verdad?, en tener una mejor comprensión del medio ambiente. Y parte de eso, por supuesto, es el estudio de las ciencias de la Tierra. Y en ese sentido, el cambio climático, el calentamiento global, ha fomentado también el interés, ¿verdad?, en el estudio de la ciencia de la Tierra y en particular de la meteorología y la climatología. Y vamos aumentando ese interés acá. Ya entendiendo algo, ¿sería esto el ciclón entonces o no? No. Sí, este gráfico es muy parecido al anterior, si se dan cuenta. Acá podemos ver Y nosotros somos esto. Nosotros estamos justamente ahí, pero más que eso, fíjense que lo que está sucediendo acá, bueno, ahora es un gráfico que representa lo que sucedió a las 2 de la mañana, pero esta no es una observación, sino que es el pronóstico que hizo el modelo. Así que por eso es que nosotros podíamos saber lo que iba a suceder, ¿verdad? Y fíjense que el centro justamente de estos colores, o del río atmosférico, ¿verdad?, está en la región del Biobío, el Ñuble, así que venía directo hacia acá, esta humedad. Entonces yo mostraba en el anterior el vapor de agua, y lo que se ve acá es el transporte del vapor de agua, porque no solamente, para que llueva, no solamente necesitamos que haya vapor de agua, sino que además este vapor de agua sea transportado hacia el continente, y eventualmente también la existencia de los Andes, ¿verdad?, juega como una barrera contra este flujo de humedad y genera mucha precipitación. Y lo que estamos viendo acá en colores entonces es el transporte de humedad, que es mucho más marcado en esta zona donde los vientos son intensos, y vemos acá entonces la baja presión, contornos que nos muestran líneas de igual presión, y la rotación del viento entonces que genera el transporte. Esto sería entonces el agüita que llega y todo esto. Ese es el transporte de humedad, sí. Y esta cantidad en longitud, no sabría dimensionar cuánto es, pero se ve grande. Son varias regiones de Chile, ¿Esto se demora, traslada, no sé, en horizontal, viene hacia abajo? ¿Cómo se sigue moviendo eso? Porque claro, uno dice, ¿cuánto va a durar esto? Porque tiene que pasar todo esto que lleguemos a esta altura, por así decirlo. Claro, esa es una muy buena pregunta. En general, lo que sucede con este tipo de sistemas es que en la medida que evolucionan... Porque esto se está moviendo acá. Exactamente, todo esto se está desplazando de oeste a este. Y este sistema lo veíamos formándose y desarrollándose hace varios días, y justamente uno puede tener esa anticipación de cuándo va a llegar a Chile, pero cuando ya toca la costa de Chile, este tipo de sistemas que tienen esta orientación, porque también en otras ocasiones esto llega de forma muy zonal, llamamos nosotros, o sea, muy horizontal en el caso de la disposición. Y llega aquí puntualmente. Exactamente, y esos son los eventos que generan mucha precipitación y son muy preocupantes para el caso del aumento de caudal, son ríos atmosféricos zonales. Pero en el caso de estos sistemas, nosotros lo que vemos en general es que evolucionan un poco hacia el norte y generan eventualmente precipitación incluso hasta la región de Valparaíso o Coquimbo en invierno. Aquí tenemos otra gráfica que también nos acompaña y nos ayuda a ir comprendiendo de cierta manera el cambio de clima, ¿verdad? Y todo este estudio que se va realizando. Precipitaciones, la cantidad de milímetros. Entonces esto es el cambio en las condiciones meteorológicas, ¿verdad? Día a día, así que todavía acá no hablamos de clima, hablamos de lo que está pasando en pocos días. Acá estamos viendo desde anoche, ¿sí? Ahí está el comienzo de la precipitación. Estas barras celestes son la intensidad de precipitación cada 3 horas, así que tenemos 8 barras por día. Por acá entonces está un día. Todo esto es el miércoles, y fíjense entonces como el día miércoles es el día de la precipitación. Por acá estará a la hora del almuerzo que tú decías. Eso es lo que se espera que puede suceder todavía en torno al mediodía, un poco después, ¿verdad? Y después el decrecimiento de la precipitación. Eso por una parte, y por otro lado esta curva verde es este transporte de humedad que estábamos viendo anteriormente, así que uno ve que hay una buena correlación. En la medida que sube esta curva verde y hay más transporte de humedad, entonces tenemos esta precipitación que se materializa. Y fíjense que estamos hablando de lo que va a pasar el miércoles, pero por allá está lo que va a pasar entonces el día sábado. El día sábado, pero digamos en los días, hoy va a ser el más complejo en cuanto a la cantidad de precipitaciones, ¿no? Según esta proyección sí, pero con todo, igual al mismo tiempo que hace algunos días nosotros pronosticamos lluvia para el lunes, martes, finalmente esto se va ajustando en la medida que uno se acerca al evento. Claro. Y todo esto hay que ir monitoreándolo porque puede variar levemente, incluso entonces se puede desplazar en el tiempo. Acá estamos viendo también dentro de la acumulación de precipitaciones y... no entiendo. Sí, no. Miren, yo quiero traer acá un par de figuras para motivar la discusión. Acá lo que vemos es la acumulación de precipitación para Concepción a partir desde anoche. Entonces anoche, digamos, todo está en 0 milímetros, que en la medida que estas curvas
empiezan a aumentar, ¿verdad? Empiezan a crecer, es porque se está acumulando precipitación, es una suma de toda la precipitación caída. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tenemos un montón de rayas, ¿verdad? Si en realidad va a llover, es un solo evento. Bueno, porque son distintos modelos que están tratando de hacer una apuesta. Esto hay que verlo como una apuesta justamente para poder entonces de lo pronosticar. más catastrófico hasta lo más moderado. Exactamente. Entonces, yo marqué aquí la precipitación acumulada desde anoche hasta las 9 de la mañana. Y estos son portales en internet que uno puede acceder libremente y puede mirar entonces cómo distintos modelos globales producidos por distintos países para pronosticar el tiempo en todo el planeta están haciendo esta apuesta, ¿no? Entonces yo marqué cuál iba a ser entonces la proyección para las 9 de la mañana, pensando en esta hora, ¿verdad? De la precipitación. Y fíjense que todos los modelos en realidad dicen más precipitación que lo que efectivamente ha ocurrido. O sea, los modelos acá más conservadores, digamos, dicen 35 milímetros, ha llovido algo así como 26, ¿verdad? Y algún modelo por ahí decía 90 milímetros hasta ahora. Por supuesto, ese tipo de modelos tenemos que mirarlo con mucho más cuidado y cautela, pero son modelos que están enfocados en pronosticar la meteorología de todo el planeta y no solamente de Concepción. Así que, por supuesto, esto hay que ajustarlo un poco. Tengo una pregunta que siempre he querido hacer, desde chica. ¿Por qué en el sur, en general, donde hay más cuerpos de agua, ríos, mar, etcétera, llueve más que en el norte, por ejemplo, en Santiago y en toda esa zona? ¿Cuál es la relación, digamos, de la lluvia y que en el sur probablemente siempre llueve más que en el norte? Ya, eso es muy característico de lo que sucede en Chile, porque como veíamos en las gráficas anteriores, efectivamente uno puede ver agua precipitable en distintas partes del mundo y en distintas partes del continente y, por ejemplo, ya lo hemos visto también con las inundaciones en Brasil, ¿verdad? Hay regiones en que hablar del norte, hay países en que hablar del norte es hablar de lluvias, hablar del sur es hablar entonces de condiciones más secas, sin ir más lejos el caso de Argentina. ¿Y por qué sucede eso en el caso de Chile? ¿Por qué el sur es lluvioso y el norte es seco? Es justamente por este tipo de sistemas de ciclones extratropicales que traen precipitación de forma frecuente, entonces uno tras otro, sobre todo durante otoño, invierno y en primavera, ¿verdad? Pero en invierno tenemos la mayor concentración de estos sistemas que traen precipitación desde el Pacífico y eventualmente se juntan con estos fenómenos que son ríos atmosféricos con montos muy, muy grandes. Eso sucede fuertemente en el sur de Chile, porque estamos expuestos ya a estos sistemas que vienen desde el Océano Pacífico, pero en la medida que uno va trasladándose hacia el norte, hacia la zona central, allí hay algo que llamamos el anticiclón del Pacífico suroriental. Porque va al otro lado. Va hacia el otro lado, es justamente una rotación opuesta a esta, un sistema de alta presión, que ahora en estos mapas sinópticos, mapas meteorológicos, no lo podemos apreciar porque está completamente absorbido de alguna manera por este ciclón que está pasando, pero normalmente lo que vemos ahí es este anticiclón que impide el paso de sistemas de bajas presiones. Los corretea, va para el otro Exactamente, lado, los tira para allá. Los tira hacia el sur de Chile y es por eso que se concentran entonces en el sur de Chile y eso genera condiciones hiperhúmedas en el sur de Chile. La Patagonia chilena es uno de los lugares más lluviosos del continente y por supuesto, los Andes son una barrera importante y al otro lado de la cordillera, en Argentina, en la Patagonia Argentina, tenemos condiciones muy, muy secas, es un desierto prácticamente. Sí, dentro de lo que tenemos en Chile y lo que tenemos también para esta jornada, esto es como para medianoche. Exactamente. Entonces ahí cambiamos el punto, ¿verdad?, para consultarle a los modelos. Esto era ayer, entonces yo le preguntaba a los modelos cuánto va a llover de acá hasta el jueves en la mañana, acumulado, hasta las 2 de la mañana. Los conservadores... Y hay unos modelos, ¿verdad?, que son mucho más cautelosos y dicen, cuidado, no es tanto, 70 milímetros, pero tengamos en cuenta que 70 milímetros es mucho, pero considerando entonces el contexto de este sistema, estos son los modelos que dicen la cantidad más baja, ¿verdad?, pero hay otros modelos que se disparan, ¿verdad? La mayoría de los modelos se concentran en un rango que está, digamos, más cerca de los valores bajos, así que claramente 168 milímetros es un valor muy escapado para este sistema, pero algo así como 70 puede ser un valor razonable, ya llevamos 20. Casi 30, digamos. Claro.
Tenemos la mitad de la agüita. Oye, nos queda un poquito más claro, también con más información bajamos esas ansiedades, esos nerviosismos, tomamos mejores decisiones, que es lo que esperamos también desde las autoridades. Martín, siempre bienvenido acá, sabemos que ahora tienes clases, así que lo liberamos. Sí. Muchas gracias, vamos a ir a hacer clases de meteorología justamente, así que muchas gracias por la invitación y esperamos, sobre todo, la precipitación es muy bienvenida, pero esperamos que no haya mayor afectación. Siempre tenemos que considerar que estamos hablando de un fenómeno que afecta a personas, ¿verdad? Afecta a ecosistemas y eso entonces le agradecemos a los que están ahí monitoreando esto y tomando acciones para poder prevenir y también, bueno, hacer respuesta a este tipo de eventos. Y para nosotros es muy interesante poder tener a distintos especialistas, expertos de nuestra Universidad de Concepción también, para ir reconociendo temas que son cruciales a la hora, ¿cierto?, de distintas temáticas que vamos abordando en nuestro matinal. Así que tengas un gran día por delante y nos vemos en una nueva oportunidad.